No sé si les ha ocurrido a ustedes, por ahí los que saben nadar, alguna vez tuvimos que aprender, ¿no? Nadie, bueno, creo que salvo Milo, ninguno sabe nadar desde que nació. Milito es un caso aparte, ¿no? Uno lo tira al agua y siempre sale, siempre asoma, ¿no? Pero creo que los demás hemos tenido que aprender de más grandes y nos acordamos de esas experiencias. Yo recuerdo algunas donde uno llegaba al borde de la piscina o del lugar donde estaba, o alguna mano que te estiraban desesperado porque ya no podías más mantenerte a flote. Y he visto, estando en la playa, tal vez nos ha tocado ver la experiencia de una persona que pide ayuda, está en el agua, no puede más, no hace pie, está desesperado, y cuando va el guardavidas ahí le tira el salvavidas y esa persona desesperada se agarra. Inclusive a veces los que hacen ese tipo de tareas o guardavidas están entrenados para, si la persona se quiere agarrar, tienen que darle un golpe para dejarlo inconsciente, que se vuelva a despertar alguna vez, ¿no? ¿Para qué? Para que no se agarre y no se vayan juntos al fondo, ¿no? Es tal la desesperación cuando nos hundimos, ¿no? Y qué lindo y qué bueno es cuando llega en el momento de la mayor angustia, cuando hay algo de lo que no podemos aferrar y nos agarramos con uñas y dientes porque es lo que nos mantiene y nos sostiene en ese momento de angustia. Yo quiero reflexionar un poquito sobre el Salmo 86, que le puse como nombre un salvavidas a tiempo. Porque el salvavidas sirve cuando llega oportuno, ¿no? Si la persona ya se ahogó, de nada sirve tirarle 10 salvavidas. El salvavidas tiene que llegar en el momento oportuno, en las formas que tenga. Los guardavidas lo usan alargadito, está el que es circular. No sé si se acordarán algunos, que debe haber quien se acuerde, que era la llanta de camión, que tenía la válvula del lado de adentro y se te clavaba todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, acá algunos se ríen, otros hacen como que no lo conocí, que cuando yo lo conocí ya no venían así. Bueno, no importa, lo cierto es que todos, creo que, o varios, hemos necesitado alguna vez una ayuda para no hundirnos, para mantenernos a flote. Y el Salmo 86 habla algo de eso, no usa esas expresiones, pero sí nos lo da a entender de una persona, el rey David, que lo escribe en un momento muy difícil de su vida. Y empieza diciendo, en el Salmo 86, en el verso 1, atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Protege mi vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Ten piedad de mí. Porque, Señor, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el ánimo de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Pobre soy y estoy necesitado. Ten piedad de mí. A ti clamo todo el día. Esto nos habla de un nivel de angustia, de un nivel de necesidad muy grande, de un nivel, diríamos, de desesperación. Ya no pasa solo por una inquietud, una preocupación. Es cuando uno se ve desbordado, cuando uno se ve superado por la situación. Así cuando el agua te tiende a tapar, el agua te tiende a cubrir y necesitas esa bocanada de aire fresco y para eso agarrarte de algo. También a veces en nuestra vida, no en lo físico, porque podemos estar perfectamente caminando sobre tierra firme, pero aún así sentir la asfixia, así sentirse superado, rebasado por la situación donde ya no necesito agarrarme de algo, necesito un salvavidas del cual aferrarme. Y en esa desesperación muchas personas buscan todo lo posible. Pero si lo que te querés agarrar se hunde con vos, no te sirve. Si te querés agarrar de un pedacito de madera que está flotando así, donde pones la mano, se hunde, no sirve. ¿Y qué pasa cuando alguien te tira o se cae algo que crees de lo que te podés agarrar y resulta ser que no solo que no flota, sino que te arrastra hacia el fondo? Bueno, muchas veces a nuestro alrededor nos llegan salvavidas de plomo, de esos que pesan, no solo que no flotan, sino que se hunden junto con nosotros.
Y hay tanta cosa a nuestro alrededor, tantas que parecen las ofertas necesarias, la del momento. Esta es tu solución. Probá esto. Mira, date con esto y vas a ver que vas a estar bien. Andate al lugar, anda con tal persona, hacé tal cosa, repetí esto. Tantas soluciones que pretenden ser soluciones mágicas, instantáneas, la solución que tanto estabas buscando en un instante, y nos damos cuenta de eso, que son salvavidas ficticios, se hunden con vos, te arrastran más hacia lo profundo. Y en esa desesperación uno tiende a agarrar lo que viene, ¿no? Y cuántas personas se agarran de cualquier tipo de cosa, a veces de ciertas creencias, ir a determinada secta, consumir determinada sustancia, hacer determinada práctica, repetir determinada frase, involucrarse en tal o cual cosa, esperando que eso traiga un alivio. Y lo que retrospectivamente ves es que ese era un salvavidas de plomo. Buen aspecto, buena presencia, la verdad que llamaba bien, la verdad que hasta se veía atractivo, pero cuando te querés agarrar es una trampa, te arrastra, te hunde. Y Satanás es especialista en fabricar salvavidas de plomo. Te los muestra lindos, te los muestra ideales. Esta es la solución, como si fuera la pastillita que te va a ayudar a olvidar y a salir y a recuperarte. Y en realidad es un paso más hacia la profundidad, hacia hundirte y a hundirte más. En el verso 5 dice: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Tu gran amor se derrama sobre todos los que te invocan. Escucha, Señor, a mi oración, atiende a mi voz de súplica. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. Acá nos habla y habla el escritor de un Dios que escucha, un Dios que atiende, un Dios que está atento a escuchar. Claro, a veces el que nos escuche uno entiende que tiene que ser una acción inmediata, como cuando le pido algo a alguien, dame eso y lo quiero ya, no puedo esperar, te dije que me lo des. Bueno, y a veces en ese pedido a Dios, a un Dios que escucha, un Dios que siempre escucha, esperamos la respuesta inmediata. En la Biblia tenemos casos de clamor a Dios que no fueron escuchados de inmediato. Algunos prácticamente sí, otros llevó un tiempo, otros como José le llevó años, otros como Abraham le llevó 25 años. Y me decía el pastor Juan el otro día que él oró 50 años, ¿verdad? Por su hermano. 50 años hasta que él llegó a conocer a Cristo. Bueno, no quiere decir que los pedidos que le hagamos a Dios van a demorar 50, tampoco 25, pero tampoco que quizás sean instantáneos. A veces son procesos, tratos de Dios para cada uno de nosotros. Nos relata la Biblia en la época de los reyes, cuando el profeta Elías enfrenta a todos sacerdotes creo que era ni más ni menos que un demonio, un dios que era Baal, que no era ni más ni menos que un demonio personificado en esa imagen que ellos adoraban. Y estos adoradores de Baal le piden que se manifieste y ponen animales ahí invocando para que caiga fuego del cielo y consuma eso. Y se empezaron a sajar el cuerpo, hacían rituales y pasaban las horas y la respuesta no llegaba, ¿no? Y en un momento Elías dice, bueno, ahora es mi turno. Entonces dice que a ese sacrificio que estaba ahí le hacen echar agua y más agua y más agua, hasta que él clama y cae fuego del cielo y consume todo eso, ¿no? Y el único y verdadero Dios se hace presente en medio de todo eso. Muchas veces interpretamos la tardanza en la respuesta de Dios como una ausencia tuya. Dice así en 2 Pedro 3:9, que el Señor no retarda sus promesas, aunque algunos la interpreten como una tardanza, sino que es paciente para con todos. Eso habla de su venida, pero esto aplica a distintos pedidos que le hacemos a Dios. Él sabe cuál es el momento oportuno, Él sabe cuál es el momento para dar esa respuesta.
Pero a veces interpretamos que si no es en el momento, es una ausencia. Bueno, a Dios no le importo, a Dios no le intereso, o evidentemente tiene otras cosas que hacer antes de escucharme a mí. ¿Por qué? Porque el mundo que vivimos, la sociedad en la que estamos, nos ha acostumbrado a que todo tiene que ser instantáneo. No puedo esperar que el agua se caliente con el gas. Pongo la jarra eléctrica que es más rápida o el microondas que es mucho más rápido. No puedo esperar ya en la cola del banco, lo voy a hacer todo online porque no me puedo soportar esas colas. No puedo esperar que el semáforo se ponga en verde. ¿Vieron cuando uno está? Parece que con uno durara más el semáforo que con los demás. Pareciera que el semáforo me reconoce y a propósito pasa más tiempo en rojo que cuando viene otro. O cuando estamos en la cola del súper, ¿no? Que una manera de acelerar nuestra cola es pasarnos a la fila de al lado. Entonces nuestra fila inmediatamente se acelera. Pero esto es subjetivo porque no podemos esperar. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a que todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser aquí y ahora. Y esperamos que así como nos hemos acostumbrado, también lo de Dios tiene que venir ya. Yo no puedo esperar, lo necesito ahora. Pero resulta que dice la Biblia que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Él no tiene ese apuro que tenemos nosotros y Él sabe cuál es el momento oportuno. Y el pastor Juan podría preguntarse, ¿por qué tuvo que esperar 50 años? ¿No podría haber sido al año o a los 2? 50 es un montón, es un montón, es más de lo que tiene Santi. ¿No es cierto? Es un montón, 50 años. Bueno, 25 le tocó esperar a Abraham, la promesa de Dios que le dijo que iba a venir. 25 años, bueno, a veces viene enseguida, pero eso es un tema que Dios maneja. Lo cierto es que nos cuesta esperar. Esperar es una mala palabra, ¿no es cierto? No queremos esperar, queremos que todo sea ya. Pero el apóstol Pablo habla, por ejemplo, del deportista que tiene que disciplinarse y trabajar mucho tiempo para lograr un resultado. Habla del agricultor que siembra hoy y no le apareció la planta mañana. Tiene que esperar tanto tiempo hasta que haya fruto y que sea un fruto permanente. Pero le clamamos a un Dios que escucha. Si tenés dudas acerca de la respuesta de Dios, podés confiar que Él va a actuar a su debido tiempo. Por supuesto, si le estamos pidiendo algo que no se contradiga con sus valores, si le pido al Señor que me ayude a evadir impuestos o que me ayude a ganar plata sin trabajar, es contra lo que Él mismo enseñó. O que pueda, o que le haga daño a la persona con la que estoy enojada, sabemos que es contrario a su corazón. Él no va a ir en contra de lo que escribió en su propia palabra. Pero si pedimos algo que es válido, que es justo, que es íntegro, que es honesto, Él va a abrir la puerta a su debido tiempo. Pero claro, nunca va a hacer las cosas que podemos hacer. Dios no va a ir a trabajar por ninguno de nosotros. Si esperaba que Dios se pusiera el overol y fuera a tu empresa a trabajar y madrugara por vos, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Dios bendice nuestro esfuerzo, pero el esfuerzo lo ponemos nosotros. Dios bendice nuestro trabajo, pero el trabajo lo ponemos nosotros. Él prospera nuestra tarea, pero sí hay una parte, una acción que nos corresponde a nosotros. Pero le clamás a un Dios que escucha. ¿Te ha pasado la necesidad de sentir que le estás orando a un yunque o a un bloque de cemento? Señor, yo te pido y no me escuchás. Pero Él claro que escucha y va a obrar a su debido tiempo. Por eso confía en Él. Confía en Él. Sus promesas van hacia su cumplimiento y Él es un Dios que cumple lo que promete y que siempre va a hacer lo mejor. ¿Cuántas veces hemos pedido algo y después decimos, menos mal que no me lo dio, si hubiera sido un desastre? Porque cuando vemos, como se dice con el diario del lunes, nos damos cuenta de cómo se me ocurrió pedir semejante barbaridad. Pero claro, Dios ve eso y Él sabe qué es lo bueno y podemos descansar. Así como un padre busca lo mejor para su hijo. ¿Cuántas veces nuestro hijo nos pide algo y digo, todavía no, es muy temprano? Todavía no. Te piden la llave del auto, todavía no, es muy temprano. Siga esperando, siga participando. Así como le decimos a nuestros hijos, para su bien, también Dios, a veces esa espera que Dios pone es para nuestro bien. Pero le clamamos
a un Dios que escucha. Avanzamos un poquito más en el verso 8, siempre del mismo capítulo, dice: no hay, Señor, entre los dioses otro como tú, ni hay otras semejanzas a las tuyas, ni hay obras semejantes a las tuyas, perdón. Todas las naciones que has hecho vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú. Una de las características de nuestra sociedad que tenemos es de la idolatría y de fabricarnos los dioses a medida. Esto era muy común entre los pueblos cananeos. Los dioses de los pueblos cananeos, ¿cómo eran? Eran sanguinarios porque sus creadores también lo eran, querían venganza. Eran corruptos porque lo eran sus creadores, eran inmorales porque así también lo eran. Tenían prácticas que eran abominables porque sus creadores así también lo habían diseñado. ¿Cuál es la metodología del ser humano a la hora de fabricar su ídolo? Proyectar su propia esencia, su propia debilidad, su propia limitación en el Dios que fabrica. Así que el Dios es una versión un poquitito mejorada de su creador, o a veces ni siquiera eso. En cambio, el Dios de la Biblia sigue un camino totalmente opuesto. En lugar de que yo lo creo a Él, Él me crea a mí. En lugar de yo proyectar mi debilidad y mi moralidad en Él, Él proyecta su santidad en mí. Él proyecta su amor en mí. Él proyecta su perdón en mí. Él proyecta su integridad en mí. Él proyecta su compasión en mí. Por eso, los dioses, los habitantes de esas naciones, con esos dioses así eran. En cambio, el pueblo de Dios siempre se ha diferenciado de los demás. No porque sea privilegiado, no porque sean mejores, no porque tengan plata ni nada de eso, sino porque empiezan a reproducir en sus vidas la imagen de su Dios creador. Entonces, un cristiano que vive la fe y toma la imagen de su Dios creador va a ser una persona con la que todos van a querer estar. ¿Por qué? Porque empieza a imitar al Creador, empieza a ser discípulo de Jesús. Jesús que dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él vino a mostrar a Dios, Él vino a mostrar el corazón de Dios. Y entonces, en medio de una sociedad que fabrica sus dioses a medida, que hace, que crea y proyecta nada más que sus propias necesidades en su Dios, el verdadero Dios sigue un camino inverso. Él proyecta su santidad en nosotros. Y entonces, cuanto más tenemos de Él, más reproducimos su carácter de amor, su carácter bendito. Y entonces, un cristiano que vive la fe cristiana es una persona que, quiera o no proponérselo, bendice a su alrededor, salpica bendición alrededor, comunica integridad a su alrededor. Y aunque suene raro y suena a contracorriente, algo así, ¿no? Porque suena a cosa que ya no existe, cuando empezamos a vivir una fe cristiana auténtica, no nominal, no dominguera, sino de día a día, eso se empieza a notar en nuestra manera de ser. Que por supuesto seguimos siendo humanos y falibles, pero empezamos a caminar en el camino, empezamos a tomar esa imagen que Dios proyecta en nosotros y empezamos a vivirla en el día a día. Dios nos ha hecho a su imagen, y somos hechos a imagen de Él. Qué bueno que descartes todo tipo de idolatría de tu vida. Si consultás el horóscopo, si tenés práctica, esto no lo toco, esto no, esto trae mala suerte, todo eso, todas esas supersticiones que están a nuestro alrededor, creer en la energía y todo lo que vemos, si se habla a nuestro alrededor, yo quiero decirte que todo es parte de lo mismo, de un gran engaño, que el enemigo de nuestras almas, que siempre se esconde, Satanás nunca se muestra, siempre se esconde, él actúa siempre en las sombras.
Dios se muestra su integridad porque Él actúa en la luz y por eso somos hijos de la luz. Por eso yo te animo que si todavía te quedan resabios de supersticiones, de prácticas paganas, de formas idolátricas, deshacete de ellas. Renuncia a ellas en el nombre de Jesús y empezá a caminar en el Dios verdadero, en el único Dios en quien vale la pena creer. Solo tú eres Dios. No hay Señor entre los dioses fabricados e inventados, otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que han hecho vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Qué bueno el saber que en medio de esa desesperación que puedas atravesar hay un Dios que es verdadero, a quien podés pedir ayuda, pero no equivoques, no llames al lugar incorrecto, no busques soluciones mágicas, no acudas a toda puerta que se abre. Ojo lo que consumís por internet, mirá que Satanás se disfraza como ángel de luz y hay muchas cosas que parecen que son de Dios, pero que no lo son. Hay que leer la letra chiquita, ¿no? Una de los criterios que podés saber, que podés usar para determinar el origen es: usa la palabra sacrificio, usa la palabra compromiso, usa la palabra perdón, usa la palabra misericordia, usa la palabra arrepentimiento, usa la palabra entrega. Si no usa ninguna de estas palabras, usa la palabra obediencia a la autoridad de Dios. Si usa esta frase, bueno, te orienta que viene de parte de Dios. Porque mucho de lo que está circulando hoy saca el compromiso. Es como diciendo, pedí vas a tener. Es el Dios que viene a darme y no me pide nada. No está eso en la Biblia. En la Biblia encontramos un Dios que da claramente, generoso y misericordioso, pero que también nos marca el estilo de vida que tenemos vivir. Y tenemos muchos derechos por ser hijos de Dios, pero que también tenemos responsabilidades. Y no podemos quedarnos con los derechos y obviar las responsabilidades. Entonces, aprendamos a diferenciar los dioses fabricados por hombres del verdadero y único Dios creador. Y el último punto al que quiero referirme está en el verso 11 y 12, dice: instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Por siempre glorificaré tu nombre. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. No sé si viste a alguien en la playa que le tiraron un salvavidas y gracias a ese salvavidas pudo conservar su vida y salir ileso, sobrevivir. Si después lo viste que iba en el colectivo o el subte con el salvavidas también, o que iba al trabajo, estaba con la computadora y se le cae el salvavidas y lo levanta, o lo viste en la universidad o en tu trabajo, alguien con el salvavidas que lo salvó en aquella antigua ocasión. Seguramente no viste a nadie, porque el salvavidas sirve para un rato. Una vez que saliste del agua, te deshaces de él. Es como una muleta para alguien que tuvo una fractura o un esguince, algo momentáneo. Usa la muleta mientras no puede usar bien la pierna. Una vez que la pierna está recuperada, se deshace de la muleta. No la lleva con él porque le tomó cariño, porque es algo romántico para él llevar ese instrumento. No, nos deshacemos de algo que ya no presta ningún servicio. Y tristemente a veces, y por eso le puse este nombre, a Dios le usamos como el salvavidas. El que lo pido cuando lo necesito, me agarro de él cuando me estoy por hundir, pero cuando pisé tierra firme, lo fleto para otro lado hasta que te vuelva a necesitar. Hasta la vista, ahora no vengas porque no te necesito. Un salvavidas en la tierra es un estorbo. Un salvavidas en el agua profunda es una salvación. Y a veces a Dios, en los momentos de tormenta, nos aferramos a Él, como a un salvavidas. Pero en los momentos donde todo está tranquilo, es un estorbo. Entonces me deshago de Él hasta que lo vuelva a necesitar. Muchos van a Dios como una especie de
Vieron la historia de Aladino que frotaba la lámpara para que el genio venga. Solo cuando lo necesito, cuando estoy bien, ¿para qué voy a buscarlo? Si yo me las arreglo solo, no te necesito, puedo solo. Gracias por los servicios, hasta la próxima. Y esto un poco exagerado a lo mejor en la manera de decirlo, pero no en la manera en que lo hacemos. Porque cuántas veces Dios está solo para los momentos de necesidad. Pero Dios no quiere ser un salvavidas, sino que quiere integrarse a tu estilo de vida, integrarse a tu día a día. Cuando todo anda maravillosamente bien, Él también quiere que lo tengas presente, que lo incorpores a tu rutina. Haces todo un devocional, empezás el día leyendo la palabra y orando. En algún momento que te llega un pedido de oración, orás a Dios, ante una necesidad, estás delante de Él. Cuando algo bueno pasó, le estás agradeciendo. O cuando ves que respondió a algo que le habías pedido tiempo atrás. Esto a veces lo vemos y pasa. Y yo no digo, no hablo de un caso en particular, pero lo he visto a lo largo de los años. Un caso típico es una persona que viene desesperada porque no tiene trabajo. Qué desesperante, sobre todo cuando uno tiene una familia que mantener o hijos chicos, estar sin trabajo. Algunos han tenido que pasar por eso, gracias a Dios, eso se ha resuelto. Pero muchas veces vemos que al Dios al que le pidió el trabajo, le ha pedido y le ha adorado, pero después, por ese trabajo, deja de servir al Dios que le dio el trabajo. Le pedimos por trabajo, pero después el trabajo es un obstáculo en mi relación con aquel que me dio ese trabajo. Y a veces somos ingratos, y lo tenemos a Dios como la muleta. En el momento donde estoy rengueando me apoyo, pero cuando la pierna está bien, me deshago de esa muleta porque me estorba, porque me incomoda. Dios quiere integrarse a tu vida y a la mía. Dios quiere que en las buenas y en las malas estar presente y ser parte de tu vida 24/7. Cuando todo está maravillosamente bien y cuando todo está terriblemente mal, en ambas situaciones por igual estar presente. Dice en Miqueas capítulo 4, verso 5, en la versión Reina Valera dice: aunque todos los pueblos del mundo anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor o de Jehová eternamente y para siempre. Aunque todos los pueblos del mundo, aunque todos los que me rodean, aunque todos mis compañeros de trabajo, de universidad, de escuela, mi familia anden cada uno en su creencia, nosotros con todo, a pesar de eso, y aunque todos los demás lo hagan, vamos a mantenernos, andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Y este es el desafío que nos queda, ¿no? En el día a día, en un mundo donde todo tiene que adecuarse a lo que yo quiero, de respuestas instantáneas, donde yo elijo un Dios a mi medida y a mi gusto, donde quiero que todo sea como yo lo necesito, y donde no quiero compromisos, donde no quiero comprometerme con nada ni con nadie. Dios nos hace una propuesta de que en las malas Él va a estar, pero en las buenas también Él va a estar, pero quiere que lo busques. Él no invade y no se mete a la fuerza en tu vida, espera que le hagas un lugar. No solo las 2 horitas del domingo, siempre y cuando no tenga algo mejor que hacer, sino en cada minuto y momento de tu vida. Que seas parte, que no puedas concebir la vida sin Él, así como no podemos concebir una vida sin oxígeno, donde yo no digo solo al oxígeno voy a acudir si voy a hacer una tarea, actividad física. Lo necesitamos todo el tiempo. Bueno, que Dios sea tu oxígeno, donde siempre estás buscándole porque es lo que te da vida, es lo que te da fuerza, es lo que te levanta cada mañana. Cuando la necesidad premia, acudí al Señor, acudí a un Dios que escucha y que está dispuesto a escucharte. Diferencialo de los demás pseudo dioses que no son nada más que engaños o demonios disfrazados de Dios. Y sobre todo, toma una decisión a seguirle. A que Él no sea un salvavidas en tu vida, que Él sea parte integrante y cotidiana de tu quehacer diario. Permití que Él sea ese compañero, sea un discípulo de Cristo donde cada día le seguís, le imitás y buscás reproducir su carácter
en tu propia vida. ¿Qué te parece si hacemos una oración al Señor? Me gustaría que cierres un minutito tus ojos. ¿Y por qué no hacer una especie de autoevaluación? ¿Cómo te ves delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus prioridades? ¿A quién acudís cuando, como dice el refrán, cuando las papas queman, cuando todo se complicó? ¿Dónde buscás esa ayuda? ¿Qué ayuda buscás? ¿Querés respuestas inmediatas? Dios es un Dios soberano y claramente que Él sabe tu apuro, pero también sabe cuál es el mejor momento para darlo. Yo te animo a aferrarte a Él, a que no sea una muleta, un salvavidas, algo para un ratito como un analgésico, sino que se incorpore a tu vida diariamente. ¿Por qué no empezar a mirar y un minutito a mirar cómo está tu vida frente a eso? ¿Qué cambios tendrías que hacer? ¿Cuánto tiempo le estás dando? ¿Qué lugar ocupa en tus prioridades? ¿Bien allá arriba o al fondo? Bien al fondo. ¿Cuál es el lugar que le asignás? Porque la importancia que tenga Dios en tu vida va a definir tus prioridades, va a definir tus acciones. ¿Qué camino vas a seguir? Cuanto más arriba lo pones a Dios en tus prioridades, más bendecido vas a ser. Y cuando Él es la prioridad 1, todo tiende maravillosamente a acomodarse. Empieza a acomodarse tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu estudio, tus relaciones interpersonales. Todo empieza a ocupar el lugar que debe tener. Y a la inversa, cuando Dios es un mero relleno en tu agenda, todo colapsa porque todo se empieza a tambalear. Es como una mesa a la que le sacás una pata, se viene abajo, necesita las 4 para afirmarse. Que Dios pueda ser el primer lugar en tu vida. Vamos a orar al Señor. Señor, en esta hora te estamos agradecidos. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios en quien podemos creer. Tenemos un Dios que escucha, alguien a quien podemos acudir. Señor, porque en medio de todos los engaños de los ídolos y de tantas imágenes que parecen ser la solución, Señor, que podamos discernir al verdadero Dios, al único, al Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios Padre, Hijo y Espíritu, que viene a traer la respuesta oportuna. Señor, que podamos aceptar tu soberanía y tus tiempos. Y que, Señor, te podamos incorporar a nuestro estilo de vida. Que dejes de ser un salvavidas ocasional para convertirte en parte de nuestra vida. Para tenerte presente todo el tiempo en nuestra agenda. Y que nada que hagamos o dejemos de hacerlo hagamos desvinculados de tu presencia, sino que tu Espíritu sea nuestra guía diaria. Sabemos que quieres serlo, pero también que esperás que te demos ese lugar en nuestra vida. Señor, sabemos que no nos invadís, que no te metés en nuestra vida por la fuerza, a los codazos o empujones, sino que esperás que te demos ese lugar central. Que, Señor, lo hagamos sabiendo que va a redundar en bendición para mí, para los que nos rodean, para todos los que están a nuestro alrededor. Señor, gracias te queremos dar. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que nos das.